Dice, no, ya está Rubén Darío en sala, ha escuchado buena parte de tu intervención, así que al final va a ser un comentario sobre lo que has presentado, que realmente son aportes importantes, que además ya lo hiciste por escrito y creo que de alguna forma está en la agenda del Consejo de Autoridades Originales. Cristina Herencia, adelante Cristina, ¿ya está por ahí todavía? Aquí estoy esperando. Adelante Cristina, sí, disculpa la hora, sé que estás en una hora que suele Sí, dormir y está fuera del país, así que, pero muchas gracias por tu presencia, creo que era importante tu comentario respecto al tema. sí, muchas gracias a ti, Jorge Lindo, como siempre te llamo. Hermano, mira, ha pasado un año y medio desde que nos encontramos en el camino cuando hablábamos sobre Javier Lajo, recientemente fallecido, y todo ha dado un vuelto geométrico en términos de desarrollo del pensamiento social sobre base de raíces originarias. Entonces, realmente estamos yendo a toda prisa y esa prisa está siendo empujada por la crisis social, no solo terrible, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Y como sabes, he estado, hermanos, como podrían saber ustedes, les informo, he estado como 2 meses y medio fuera del país y he salido fuera del país después de 10 años de enclaustre en el Perú sin poder movilizarme. Y ahorita estoy fuera y lo que ha pasado en estos 2 meses y medio de nueva incorporación a la dinámica norteamericana, y ahorita me encuentro en España, no, perdón, en Italia, en Florencia, es un reencuentro con la esencia de la cultura occidental, tanto en el país en los Estados Unidos, en el país hegemónico del poder mundial capitalista, y el otro, el fundamento histórico, artístico, filosófico de todo Occidente, como puede aparecer Florencia, Italia, Suiza, esta parte de Europa. Y en realidad he estado absorta también por el hecho de que está pasando lo que está pasando en el mundo. La crisis en el Medio Oriente, que creo que es un regalo para nosotros, para los pueblos originarios y para todos los pueblos del mundo, especialmente para las nuevas generaciones, porque nos muestra en directo lo que es la colonización sin disfraces y lo que puede pasar, el racismo implícito en el atropello de la apropiación del territorio y en el atropello de la vida total para usurpación de bienes materiales, de bienes espirituales y el profundo menosprecio que hay de la raza, de la cultura, a las cuales se considera inferiores. Lo que está pasando a Palestina es un espejo en retrógrado de lo que han pasado, lo que hemos pasado los pueblos originarios durante 500 años. Entonces, es muy importante para mí en esta estadía escuchar a las mentes más brillantes de Occidente en sus aseveraciones, sus juicios sobre lo que está pasando en relación al mundo andino y sabiendo a la vez la crisis, el desbarajuste, la quiebra total del Estado criollo mestizo y que está viendo como contraparte finalmente la emergencia, la salida de, de los pueblos originarios a una esfera pública abierta política. Entonces, el documento me parece extraordinario. Como he estado fuera, no he tenido tanta paz de analizarlo estrechamente, pero lo saludé con toda efusión y me parece más bien que cómo explicarnos que haya demorado tanto en emitirse una palabra desde el corazón de los Andes, una palabra tan importante, tan vital, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo, por una de las grandes formaciones económicos sociales de la historia de la humanidad. Y eso puede ser por varias razones. En primer lugar, porque
por la extensión de la formación económico-social que en sus últimas etapas fue el Tahuantinsuyo, el dominio inca, y que incorporó, como sabemos, desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, la mitad de Chile y todo el centro, y parece que hasta ha llegado por vías indirectas y anticipaciones de los pueblos originarios hasta la desembocadura del Amazonas, ¿no? En un periodo de 300 años, que es un periodo muy acelerado y que el doctor Zenón de Paz lo explica muy claramente porque se comienza finalmente a entender la lógica diferente que tuvo esta formación económico-social, esta civilización que se desarrolló en los Andes. Una civilización que va más allá del concepto de cultura y que involucra el florecimiento de cientos de naciones con culturas diferentes, pero que comparten una base subyacente de cosmovisión y de valores. ¿Ya? Eso es lo que se tiene, es la extensión del trabajo por hacer y el hecho de que la colonización hizo primero los efectos históricos del genocidio originario, que lo estamos viendo en su calidad tal como nos lo muestra la relación del Estado de Israel con Palestina, y el etnocidio continuo, reforzado por un genocidio permanente del cual no nos hemos escapado nunca en ningún momento. ¿Ya? ¿Por quiénes? No directamente por el poder europeo ejerciéndolo sobre nuestras cabezas, sino por sus entes subsidiarios, que es el Estado criollo mestizo, que siempre, nunca ha dejado de atacarnos y de no, de quitarnos todo reconocimiento público, ¿no? Entonces es la extensión, la complejidad del problema y lo que está permitiendo nuestra salida es la quiebra total del Estado criollo que no tiene asidero en ningún lugar. En ese sentido, yo quisiera enfocar la reacción mía hacia el documento valiosísimo, que lo saludo desde el fondo de mi corazón, hermanos de Puno, porque es una palabra que ya se debió presentar hace siglos, pero se entiende por qué no se emitió. Pero este es el momento en el que se está haciendo. Ahora, el asunto es que cuando se habla de la emergencia del pensamiento andino originario, de toda una civilización forjada en las Américas, no podemos confinarnos al Perú, a lo que ha dejado la colonización occidental que nos ha partido en pedacitos. Entonces, para mí, por ejemplo, lo que pasa ahorita mismo en Ecuador, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en el norte hasta la mitad de Argentina, el asesinato de las poblaciones indígenas que ha corrido su propia cuenta hasta en Argentina, hasta en Colombia, todo, es una cosa que tiene que ver con todos nosotros, porque son naciones diferentes que comparten la misma base valorativa y la misma cosmovisión. Entonces, el pensamiento nuestro está saliendo tarde por la complejidad, la profundidad del asunto, y lo que se requiere con este documento es que se extienda por todos los rincones, no solamente del Perú, sino de los países andinos, para empezar, los países que formalmente tuvieron parte en el Tahuantinsuyo Inca, que todavía se recuerdan, que todavía se sienten como parte de esa gran confederación de naciones que fue el Tahuantinsuyo Inca. Que se extienda ese documento y que se extienda como un primer pronunciamiento. Como lo dijo el doctor de Paz también, hay correcciones hasta en el fraseo, en el lenguaje que se utiliza, que utiliza conceptos prestados desde la colonización como recursos, como el concepto de desarrollo, etcétera, que tienen que eliminarse, o sea, que tienen que pulirse y redefinirse desde nuestras raíces, pero también utilizando conceptos enclavados o basados en nuestras lenguas originarias. Entonces, para eso lo que estamos haciendo, lo que yo pienso que este documento sirve, es para un trabajo a mediano y largo plazo. Y mediano y largo plazo, pero urgente,
indispensable. ¿Por qué razón? Hace poco, entre las personas brillantes cuyas charlas me pego horas de horas escuchando en mi tiempo libre acá, es por ejemplo la de Jeffrey Sachs, que es un profesor de economía de la Universidad de Columbia, ha visitado los Andes, ha viajado por todo el mundo, es asesor en las Naciones Unidas y es uno de los críticos más serios de la forma como el Estado norteamericano está lidiando con el problema de Israel y Palestina y está lidiando con China y con Rusia en la guerra de Ucrania. Entonces, ¿cuáles son sus argumentos? Y, por ejemplo, lo que decía en una de sus últimas charlas, hace 2 o 3 días, decía, bueno, todo lo que estamos haciendo como autocrítica a Occidente está totalmente mal, está totalmente errado y está llevándonos a una crisis económica, una crisis política y a una guerra mundial que no podemos arriesgar tenerla. Pero decía, como su prescripción decía, lo que tenemos que hacer ahora es hacer un diálogo entre bloques civilizacionales. Y lo que él decía es, se tiene que poner a Occidente a hablar, como decía el doctor de Paz, fraternalmente con la gente de China, y la gente del Medio Oriente y la gente del Lejano Oriente. Y en todo, porque así nos vamos a entender y vamos a evitar problemas, cuál es lo humano, con la destrucción de la naturaleza. Lo que me pareció sumamente significativo de este hombre brillante, que es profesor todavía creo, no sé si se habrá retirado de la Universidad de Columbia, es que en ningún momento se refirió al pensamiento de las civilizaciones del sur colonizado, del hemisferio sur. Y en ese sentido, la responsabilidad de los Andes es extraordinaria. Entonces, por eso es la necesidad de un trabajo a mediano y a largo plazo, que no solamente se fundamenta en esta primera misión del documento desde Puno, sino, y acopiado, sino que se debe extender a todas las comunidades del Perú y a todas las comunidades del Tahuantinsuyo. Es un trabajo colectivo. Entonces, primero para información de las comunidades. ¿Qué es lo que se está diciendo en Puno? Y yo conozco y tengo relación muy mediatizada, no tan directa como a mí me gustaría con los hermanos del Altiplano, con los hermanos de la Sierra Central, en Huánuco, Cerro de Pasco, que hay varias comunidades que igual han hecho una declaración de la independencia en el 4 de noviembre, cerca de Kotosh, como naciones originarias, y también la persona que a través de ustedes se me acercó, que es el dirigente de Ancash, que me dijo, hermana, por favor, apóyenos porque tenemos 346 comunidades en el norte del Perú y estamos luchando contra todo y necesitamos apoyo de intelectuales como yo, volantes, ¿no? Entonces, el asunto es que todas esas comunidades necesitan leer este documento, necesitan enterarse, empaparse de los argumentos, pulir el idioma, pero lo más importante es aportar con sus propias prácticas lo que han vivido y que les ha servido para sobrevivir la más terrible colonización y destrucción de todas sus estructuras. Ahora están en las últimas, pero han podido sobrevivir por esas bases culturales que tienen. Entonces, como me decía hace muchos años Virgilio Roel Pineda, me decía, Nina, las comunidades no saben lo que tienen, pero lo actúan, lo tienen. Esa lectura de la práctica de vida que les ha servido para sobrevivir tiene que enriquecer ese documento continental para que en algún momento estos grupos hegemónicos del norte que con su inteligencia parecen los dueños del mundo, tienen que enterarse de que existe un sur global con una propuesta totalmente diferente de vida, de existencia humana, etcétera. Y eso se va a dar para cuando ellos digan, no solamente debemos dialogar con los primos hermanos de Oriente,
porque los occidentales siempre han estado en relación con los chinos, con los árabes, se han mezclado, tienen estructuras similares. Entonces, tan diferentes no son en realidad, comparten mucho. Los que somos diferentes sí somos nosotros los del sur, porque tenemos un paisaje, una base epistemológica, una visión del mundo y unos valores totalmente diferentes. Entonces, habrá un momento en que estos señores digan, bueno, ¿y qué hay con la formación económico-social que viene del Tahuantinsuyo, que lo ha podido... Y el Tahuantinsuyo no habla solamente para los Andes o para los Incas, habla para todos los pueblos originarios y hay relaciones entre los pueblos originarios de todas las Américas. Compartimos lo mismo con los pieles rojas, con los indios americanos, igual que con los aztecas y los mayas. Pero claro, nuestra función no está con ellos, está en recuperar nuestra propia voz dentro del territorio en el cual hemos sobrevivido hasta ahora. Y ahí tengo dos recomendaciones para los hermanos del documento. No solamente se debe difundir esto en las comunidades nuestras, sino que hay un asunto de suma importancia. Tiene que considerarse la evolución de las comunidades como entidades colectivas y en qué momento de destrucción se encuentran. Hay comunidades vitales que, por ejemplo, algunas del altiplano, como nos decía el hermano Rubén, nosotros elegimos nuestras autoridades, nosotros tenemos cargos, nosotros reconocemos, reconocemos el calendario andino ancestral, aunque no lo mencionemos, pero actuamos sobre él. O sea, comunidades bastante íntegras y bastante articuladas y comunidades que con el tiempo y con la colonización se han deshecho. Y hay muchísimos de nosotros que éramos partes de comunidades hace 1.5 generación, pero ya no la tenemos. ¿Por qué son importantes las comunidades? Porque las comunidades tienen territorio y tienen esa afiliación con la vida natural, el paisaje que nos nutre. Y esa es parte de la civilización andina y eso es lo que puede dar sentido a la existencia de los mestizos que hasta ahora estamos meneando la colita detrás de los conceptos occidentales para ver qué cosa sacamos de ahí, cómo combinamos chicha con limonada, ¿ya? Serviles hasta el fin. Nosotros la única salvación que tenemos es agarrarnos de nuestras raíces negadas por la colonización a través de generaciones. Entonces, hay una genealogía de destrucción de comunidades, pero que se corresponde directamente con el cambio de la identidad de los individuos. Y como yo les he dicho en anteriores presentaciones, lo que yo digo, primero es como una humilde mujer, que las mujeres prácticamente no tenemos ninguna función muy alta, a no ser que la robemos como la presidenta ahora, y que no sea de una calidad representativa del pueblo, pero no tenemos una función muy alta, o sea, se nos trata como mujeres y ahí estamos y no como pensantes y ahí se nos arrincona y se nos aísla, ¿no? Pero esta recomposición, estas recomendaciones que tengo no vienen de mi propia cabeza, no las he leído en documentos, en libros brillantes de pensadores de otras partes, vienen de investigación en el campo, que es la única que nos puede dar luces cuando nos quitamos los velos de los ojos y podemos ver la realidad tal como es. Entonces, en ese sentido, el asunto de la evolución de la identidad social en el Perú, desde la identidad india genuina y los valores que corporiza, embody en inglés, que representa desde el centro de su ser, y, y el otro extremo, la identidad criolla mestiza, que compartiendo a veces las mismas características físicas, sin embargo, está asimilada a la cultura occidental y asume todos los valores, incluyendo al menosprecio y el racismo contra sus hermanos de raza. Pero todas estas identidades, que son 5 que he descrito en un trabajo hace mucho tiempo, todas estas identidades, desde lo genuino indio hasta lo criollo mestizo peruano racista contra sus propias raíces, todo eso se correlaciona con la evolución de las comunidades en el Perú. Entonces,
el futuro, el futuro nuestro se va a tener que reconstruir desde las bases originarias, las comunidades. Cuando lean este documento, lo corrijan y aporten con nuevos elementos, como un documento colectivo, no un documento solamente de los aymaras o con un nombre propio, un documento colectivo fuerte que represente a toda una civilización que hasta este mismo momento está negada, a pesar de que hemos contribuido no menos de 52% de la comida mundial, del oro y la plata mundial y sobre todo del pensamiento social que hace pensar que el ser humano no solamente tiene el infierno y el cielo para salvarse de una atrocidad e injusticia en el momento presente, sino que puede crear una sociedad, lo que los occidentales han leído como socialismo a cargo de un Estado que lo administra, una sociedad totalmente diferente como la que se originó en nuestro territorio. Entonces, es una labor colectiva de muy largo plazo. La otra cosa que quiero notar, y esto en una reflexión con el doctor de Paz también, brillante sus aportaciones, su experiencia, no sea que en el nuevo pensamiento yo sé que los hermanos en el documento lo han mencionado, la complementariedad sexual. No es simplemente un adorno, no. La complementariedad sexual, el yanantin, la incorporación del 52% de la humanidad como elemento pensante, como somos las mujeres, no es una cosa que se puede desmerecer como secundaria. Si no se incorpora el pensamiento de la mujer, todo Occidente y todo pensamiento termina simplemente en la fraternidad, en la solidaridad en el aire. La fraternidad y la solidaridad en el aire, tal como se reza en Occidente, tiene una base epistemológica patriarcal. Porque es patita, hermanito, yo te ayudo y tú me ayudas, tú te das, entonces no nos vamos a pelear, vamos a apoyarnos. Pero ¿cuál es la base real de la cooperación y de la comunidad? Disculpen, creo que ya termino, yo también debo irme, pero me toman como para hablar y ya termino. Seguimos. ¿Aló? ¿O termino? A ver, Jorge, ¿estás ahí? Disculpa. Sí, sigue nomás, nomás, ha habido Ya, interrupción fuera de ya, nuestra... perdone, Sí, perdone. adelante. No, entonces el asunto es que si es que no hacemos un esfuerzo de despejar la vista de la prevalencia y la resistencia de la autoridad femenina natural en una organización social no patriarcal como fueron las naciones originarias, el patriarcado fue impuesto a la bruta por la colonización. Pero si hay sociedades matriarcales activas, es lo que queda de nuestras sociedades. Y eso lo ha mencionado en algún momento el hermano Rubén Darío también. Quiénes hacen las cosas, cómo lo hacen. Entonces, no se puede desmerecer eso. ¿Por qué es importante? Porque la raíz de la comunidad no es solamente la solidaridad y la fraternidad. Fratello viene de dos individuos que se abrazan, viene de la capacidad femenina de engendrar vida y de olvidarse de sí mismo para cuidar del más débil, para proteger a la criatura. La comunidad es el derecho materno por su autoridad porque se olvida de sí misma y se ocupa del otro. Entonces, si nosotros quitamos a la mujer de la cuenta, volvemos al mismo pozo patriarcal de patitas que monopolizan todo, pero lo más importante, desmerecemos la alta calidad y la alta promesa de la sociedad andina ancestral. Entonces, creo que ya he hablado demasiado y es tarde por acá. Entonces, creo que con eso cierro por el momento y si hay alguna reacción, pues me la hacen saber por email o me la dicen, ¿no? Pero Muchas eso gracias, es muy Cristina. Muchas importante. gracias por tu esfuerzo, por quedarte a esta hora tarde Ah, despierta, pero hacia adelante, sí, sí.
Perdona, una cosita, discúlpame Rubén Darío que te corte, Jorgito, quiero cerrar con esto que es muy importante, creo, para complementar mi experiencia con lo que he dicho anteriormente. No solamente es ratificar lo que tenemos nosotros a través de una visión directa de lo que se da, una lectura directa y un aporte de las comunidades sobre lo que les ha permitido vivir y armar nuestro propio documento, tenemos que tener la vista fijada en las inherentes fallas de la cultura occidental. Entonces, lo que se necesita no es despotricar contra Keiko, contra Dina, contra el Estado criollo. ¿Cuál es la base sustantiva en la que ellos se apoyan para el atropello que están ejerciendo políticamente en nuestro país? Es toda la cultura occidental. Yo la estoy viendo desde acá. Entonces, lo que es importante es una crítica profunda al desarrollo histórico-social occidental como formación sociopolítica. Y en ese sentido, lo que falla en Occidente y en el cercano Oriente y en el Medio Oriente, en general, es que la matriz civilizatoria de alguna manera ha segundeado a la mujer y no la ha integrado como parte central del ejercicio no solamente político productivo, sino reproductivo de la sociedad. Con esto sí cierro. Gracias. Disculpen. Muchas gracias, Cristina. Vamos a dar paso ya porque la hora se está ganando a Pilar Roca para después el comentario final de Rubén Darío. Adelante, Pilar. Bueno, buenas noches, Jorge, buenas noches, Rubén, Zenón, Cristi, ¿no? Cristi está ya de amanecida, me parece, por allá. Pero yo voy a tratar de ser breve, decir que en general he escuchado con mucha atención y voy a tratar de ser más que todo concisa, ¿no? Eh, Hablando de la escena de Huancho Lima, ¿no? Es efectivamente, aquí nosotros hemos tenido una fractura. Cuando vienen los genocidios fracturan nuestro Abya Yala, nos fracturan totalmente, nos desintegran. Y no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista también cultural. Ellos tienen como fin deshacer las etnias y apoderarse de las riquezas. Por eso es que los viajes de Colón, él firma un tratado que se llama Capitulación de Santa Fe, y el tratado lo firma con los reyes. Y aparentemente por el principio de las palabras primeras del tratado, él ya había conocido esto, pero firma un tratado para tener dinero, ¿no? Y tener los derechos de conquista, ¿no? Es decir, que tiene derechos a todo lo que conquista, le corresponde una participación a él. Ellos vienen a apoderarse de nosotros, a destruir y a apoderarse de nuestras materias primas. Nos fracturan porque nos cambian de régimen. De un régimen agrario netamente, nos cambian a un régimen minero exportador que hasta hoy sigue durando. Nos fracturan porque nuestra constitución social, nuestra estructura social, la rompen, la destruyen el ayo. El virrey Toledo nos saca de nuestros territorios y nos mandan a vivir las llamadas reducciones de indios que después, posteriormente, van a ser de las comunidades, ¿no? Para ser breve en esto, entonces tenemos una fractura, una destrucción, ¿no? Que comienza evidentemente por Centroamérica, pero después con Pizarro y con la otra capitulación, que es la de Toledo, evidentemente va a venir acá y van a destruir nuestro sistema, ¿no? Ellos parten de una posición distinta. Yo no creo que se puede estar bien con Occidente, jamás, porque ellos tienen otra concepción. Ellos se basan en el individualismo, nosotros en el colectivismo. Ellos se basan en la riqueza por la riqueza. Nosotros nos basamos en el cuidado de la tierra. Ellos se basan en un mito judeocristiano en general, que Dios los crea. Por ejemplo, no pueden admitir de ninguna manera la igualdad del hombre y la mujer, que somos coparticipantes, ¿no? Que somos conjuntos. ¿Por qué? Porque para ellos el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios y la mujer se crea dependiendo del hombre, ¿no? Porque sale de la costilla dentro del mito, ¿no? Entonces, no vamos a ser iguales nunca, ¿no? Y ellos tienen otros deseos, otra visión. Nosotros hemos tratado en determinados momentos, son fechas históricas, ya se nos habló de la revolución de Tupac Amaru y antes la de Juan Santos Atahualpa, y también tenemos, vamos a ir
corriendo hasta un momento de independencia, pero no es una independencia de nuestros pueblos, es una independencia solo de criollos y mestizos, es una independencia para romper una estructura social donde nosotros no estamos, donde nosotros seguimos siendo destruidos, nosotros somos ignorados, invisibilizados. Es un problema, yo llamo cambiar mocos por babas, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura que España ha colocado acá, a ellos no les conviene. Entonces, la estructura hay que cambiarla. En la carta a los españoles americanos, que se nos ha hablado, ¿no? De Juan Carlos Vizcarra Guzmán, es para los españoles americanos, ¿no? Sí, para los que se sienten españoles son para mestizos y criollos, ¿no? Esto da lugar a Miranda, y Miranda también es un hombre que trabaja, ¿no? Para es decir, que si el poder lo tome aquí, ya la gente criolla y mestiza, pero nosotros estamos invisibilizados, seguimos ahí. Con Bolívar es igual, San Martín y Bolívar es igual. La independencia que celebramos este año, pues esa es una independencia que yo no me siento que es para mí, es la mía, ¿no? Es la de que se siente que yo mestizo pro español, pro occidental, con todo el bagaje cultural que viene. Entonces, cuando tenemos el Guancho Lima también, ¿qué pasa con Guancho Lima? Estamos en una época de que gobierna el país Augusto Beleguía, ¿no es cierto? Entonces, Augusto Beleguía, que tiene un programa que se llama La Patria Nueva, ¿no? Que propugna los derechos de los indígenas, llama él, ¿no? Yo detesto la palabra indígena porque es parte de un lenguaje colonial. Nosotros somos huanca, guaris, moche, chimos, ¿no? Pero indígenas no somos, ¿no? Se nos ha hecho creer precisamente para un efecto de dominio, que somos indígenas, ¿no? Pero no lo somos. Y Leguía trata un poco de colocar a la gente y darles, bueno, ya les engaña, les miente, ¿no? Nosotros teníamos, toda la gente de Huancané, en ese momento acaba de terminar la Guerra Mundial, y los hacendados de Huancané, porque hay un éxito, en un momento se requiere muchas telas, muchas lanas, ¿no? Y entonces los hacendados de Huancané van desplazando a las comunidades están cansadas, cada vez les han quitado más tierra, cada vez les han quitado, les quitan el ganado, se apoderan de ellos, se apoderan de sus cosas, porque hay el comercio internacional debido a la guerra mundial, ¿no? Entonces, un periodo muy difícil, un periodo donde la pobreza y la miseria, esta gente de Huancané, cansada de todo los sufrimientos, de todo el despojo que sistemáticamente tiene, viene a Lima a reclamar. Leguía los cabula, les miente, los engaña y les dice que sí, ¿no? Que sí, que los va a ayudar, que los va a apoyar, que el patronato indígena y otras cosas por el estilo, pero no con ganas de hacer nada concreto. Y la gente hace realmente, cree que va a poder hacer una ciudad, que es en Huancané, y van a trabajar para eso. Apenas se dan cuenta, los hacendados se quejan de que hay insubordinación y les cae la represión totalmente. Ese es el caso de Huancho Lima. Es un intento de liberación, un intento de formación, que son engañados, ¿no? Y van a acabar con ellos, ¿no? Eso es otro de los intentos que ha habido en nuestro país. ¿Por qué? Porque efectivamente seguimos ahora. Esta es una sociedad racista, sí, lo es. El documento habla de sociedad racista y eso es verdad. Somos racistas, pero un momentito, yo creo, y yo le diría a Rubén, que se fije que también somos huancas, también no solamente somos aymaras y quechos, también somos huancas, somos chimos, somos moches, ¿no? Somos caxamarcas, somos jaujas, en fin, somos mucho más allá, ¿no? Entonces, para mí, yo dándole vueltas, que tengo una gran preocupación por esto, esta sociedad criolla limeña no va a permitir jamás, jamás que la gente de Puno se autogobierne y que sus autoridades funcionen y caminen y que haya una autodeterminación real de cada pueblo, ¿no? Para mí se debe cambiar, por supuesto, esta constitución fujimorista, que tiene que acabar, una constitución nefasta, ¿no? Pero debe haber una autonomía, autonomía de los pueblos, y la autonomía debe incluir la educación, la estructura sociopolítica, la estructura económica, ¿no? Y una educación para el desarrollo de cada región. Para mí esto es súper importante y porque debe la gente capacitarse para su desarrollo y autogobernarse, ¿no? Autogobernarse por regiones. Lo último que hacen las ONGs es ahora que ya no somos andinos, ahora somos andinos amazónicos. Siempre la división, la división, la división. Siempre se nos ha dividido porque es divide y vencerás.
no se nos ha permitido la unidad, no se nos ha permitido salir adelante con planteamientos concretos. Siempre somos seres inferiores, de dominio inferior, ¿no? Nosotros, ¿qué cosa pues van a hablar? ¿Qué se le decía de Castillo? Que Castillo, pues, ¿cómo va un hombre, pues, un serrano, un cholo, cómo va a estar ahí? Un cajamarquino, un hombre de la provincia, al margen de los errores que Castillo haya tenido, al margen, no soy defensor de Castillo, pero sí, no se podía tolerar el racismo, ¿no? Que se levanta contra Castillo, solo por su físico, solo por su lugar de nacimiento, solo por sus orígenes. Entonces, es lo que nosotros no podemos permitir. Y el documento habla bastante de la exclusión por el racismo y después también los recursos los tenemos que administrar nosotros mismos. En Puno, pues hay minerales, y no solo es en Puno, hay en otras zonas minerales. Entonces, esos minerales hay que estudiar y ver cómo los mismos pueblos deben organizarse para ver hasta dónde hacen una minería con responsabilidad y hasta dónde conviene hacer minería y también dar el valor agregado a todos los minerales y los materiales, porque aquí no tenemos valor agregado. Pero por eso es que no quieren que despertemos. Por eso han matado a la gente de Puno, por no solo de Puno, de estos lugares también, y lamentablemente es una desplazada, ¿no? La que hace esto, pues es una mujer de las serranías nuestras, ¿no? La que está ahí en el gobierno, pero ella ya se pintó el pelo de rubio y ya se siente que ella ya no quiere ser así, ¿no? Ella ya está aspirando a otro, al occidente, ¿no? Y a las prebendas que el occidente les está dando. Para mí, sí, está muy bien que se reúnan, está muy bien que planteen, pero este planteamiento pasa también por un planteamiento ideológico y político. No solamente es un planteamiento de etnias, ¿no? Y de cultura. Sí, eso es importante. Pero, ¿qué país queremos? ¿Cómo organizar? Voy a poner el ejemplo de Puno, porque son los de Puno los que están llevando la bandera de todo esto, ¿no? ¿Cómo se organiza Puno? ¿Cómo se estructura Puno? ¿Y cómo se saca la minería en Puno? ¿Cómo se hace un control ciudadano de Puno para Puno? ¿No? Y para el desarrollo de Puno. Eso es lo que no van a querer. No van a querer que Lima, que es centralista, ¿no? Gobierna y manda y demanda. Y Lima no va a querer perder, ¿no? Yo creo que uno de los temores que tienen por Puno precisamente es eso. La señora Boluarte llegó un momento de desesperación de decir que Puno no es el Perú, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiso decir exactamente? Después ha barajado el asunto, pero de verdad para ella Puno no es el Perú. Puno ha sido abandonado, Puno ha sido invisibilizado, ¿no? Siempre, Puno. Tal vez esa ha sido la suerte de Puno porque ahora se ha podido reagrupar, los ojos no han estado sobre Puno. Entonces las trabas no se han concentrado y los puneños han comenzado a reaccionar y a organizarse, ellos de acuerdo a sus tradiciones, ¿no? Para mí esto es lo importante. Aplaudo, vuelvo a decir, aplaudo el documento. Es tarde, ¿no? A ver qué hago por aquí, me apunté. Bueno, que nuestras raíces son netamente andinas y que hay que buscar la identidad. Para mí una de las cosas más importantes es la recuperación de nuestra identidad, es decir, de dónde venimos, de dónde provenimos, cuáles son nuestros orígenes y a dónde vamos a ir, qué es lo que queremos. Porque si no tenemos identidad, realmente no vamos a avanzar. Y yo creo que Puno, hay un grupo de etnias grandes, la nación puneña, ¿no? Está conformada pues por Coya, por Lupaca, por Uros, en fin, por una serie, ¿no? Y no solo es el idioma, es claro que hablan. eh, También se ha tratado siempre de decir que hablan puquina, en Puno hablan puquina, es la zona de Moquegua, ¿no? O sea, se dan desinformaciones para que la gente no logre tener una identidad. Y lo que es la, el mejorar, el salir adelante, el sacarnos de la pobreza, de la miseria, ¿no? El tener un buen gobierno pasa necesariamente, a mi criterio, por lograr una identidad andina, porque sí, para mí es la identidad andina, ¿no? Eso es lo que no sé qué pasa acá, ¿no? Esto es una cosa de amenaza, no sé. Entonces, la identidad es algo que nosotros debemos lograr. Si no hay identidad, es difícil. El documento habla de racismo,
habla de marginación, sí, entonces es verdad, habla de los procesos económicos, ¿no? Pero yo creo que también debemos dar un fuerte valor al proceso de identidad que tenemos que lograr, porque eso es lo que nos va, respetando las identidades, ¿no? Cada pueblo, cada etnia, cada nación debe crear su propio desarrollo. Y normalmente hay que ver, porque pongamos, hay aymaras en varios lugares, ¿no? Hay aymaras en Puno, hay aymaras en Bolivia, ¿no? Y también hay quechuas por varios sitios, hasta en Jujuy hay quechuas, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar eso, extendernos, y no solamente es el único caso, en Europa también. Tenemos pues los vascos que están en Francia, los vascos que están en España, ¿no? O sea, es igual, ellos nos han dividido, han puesto una frontera, han puesto un puente y ya, aquí es este país y aquí es el otro, ¿no? O acá es esta provincia y aquí es la otra. Es decir, son fronteras creadas por intereses económicos, no son fronteras reales y nos han dividido entre hermanos, nos han puesto una valla. Pero a pesar de eso, los pueblos se visitan, los pueblos se entienden y se reconocen. Los aymaras dicen somos aymaras, ¿no? Bueno, si eres de Bolivia, eres de Bolivia, porque te tocó ser de Bolivia, te pusieron un puente, ¿no? Ahí por Desaguadero, si no, por el otro lado de Yunguyo, te pusieron una valla, y de aquí para allá esta cosa, y de acá para acá lo otro. Esas son unas fronteras artificiales, ¿no? Entonces, debemos lograr la unidad para mi criterio de las etnias, de crear las nacionalidades y los desarrollos en función de digamos, el territorio que tenemos, ¿no? Incluyendo la educación también. No, no puede haber la educación que hay ahora, que no sirve para nada. Sales después de 12 años o un poco más de estudio y no ves nada, no sabes hacer nada, no te han preparado. Estuve hace muy poco tiempo en Mazamari, y la Universidad de Mazamari es una filial de Juan Santos Atahualpa, tenía la Facultad de Negocios Internacionales. Yo pregunto, ¿y esto es de negocios, por carrera? No. ¿Y qué hacen entonces los chicos estudiando negocios internacionales? Bueno, cuando terminan tienen que ir a otro sitio. Esa educación no sirve. Realmente esa educación es una educación desintegradora, que desintegra. Eso es lo que yo no quiero hablar más porque es tarde, ¿no? Pero y porque ya lo otro ya lo ha hablado o Cristina o Zenón, ¿no? Ya han conversado sobre eso. Sería repetir en lo que yo estoy de acuerdo, que me ha parecido realmente muy interesante en las charlas tanto de Zenón como de Cristina, y también he escuchado a Rubén, ¿no? Creo que el documento es muy importante, pero sugiero que se incluyan, que es un documento que sirva al reconocimiento de etnias. Uno ya está en camino, ¿no? Ok. ¿Cierto? Y hay que hacer que Mu- todos estén en camino, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Estaba Mario de la Riga de la UNI, es físico programado para el día jueves, pero sale de viaje estos días fuera del país, así que vamos a darle la última palabra y después ya Rubén Darío para el comentario final. Adelante, Mario de la Riga. Gracias, Jorge. Saludos a todos los presentes acá. Kash Kaniragmi, Hatun Rekesunchis, Patapío. Es decir, es un reto mayor el continente peruano. La diversidad lo obliga, pero también lo obliga el poder. Y después de lo escuchado por los tres expositores, donde se acumulan evidencias, es necesario detener el siguiente paso. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Y qué hacemos con decisiones ejecutivas? Porque si hace algunos años Ángel Manuel López Obrador dice que hay que reclamarle a España todo lo que ha expropiado, todo lo que ha expoliado, todos los genocidios. Nadie se hace eco. En el Perú, algunas personas sueltas iniciamos algún apoyo, pero nunca se hizo eco. Hubiéramos sido potentes en la recuperación y algo ejecutivo. Es decir, estos occidentales que invadieron, había llegado hace años y que justificaron su renacimiento con todo lo que de aquí sacaron, no pueden quedar impunes. Eso es un crimen y muchas veces he escuchado en un momento pues con asombro lo que nos cuenta Pilar Roca respecto de todo lo que ocurrió durante la Revolución Tupac Amaru y lo que hicieron los españoles después. Esos son crímenes. Eso no puede quedar impune.
Tiene que haber campañas ejecutivas y que la gente se organice en eso. Es más, debieran haber esfuerzos fundamentales para dotar de contenido educativo respecto de esa realidad. Ahora, el continente peruano tiene diversidad, pues. Pero por ahí alguien dice que entre seres humanos, salvo la comunicación, todo es ilusión. Es decir, comunicación para tener acuerdos, compromisos y propósitos en común. Si no hay esa comunicación, no se transmite. Y por lo tanto, lo dicho por ese documento valioso que yo no saco de contexto a Guancho Lima, tiene su tiempo histórico, pero por supuesto habría que hacerle más agregados respecto a lo que se ha desarrollado en estos años en experiencia. Es que nosotros tenemos que diversificar lo que se está conversando esto en todos nuestros idiomas. No vamos a decir, ¿saben que si quieren enterarse de lo que estamos hablando, tienen que aprender castellano? No, no, así no funciona esto. Y no funciona ejecutivamente, es decir, nosotros tenemos que hacer que funcione. Decidimos entonces hacerlo en las representaciones de nuestros idiomas y con versiones para ceguera, sordera. Son seres humanos también. La condición humana no se puede evadir y la diversidad no se puede evadir también, en todos sus aspectos. A veces no se puede tenerlos de una manera sencilla, pero uno tiene que diversificarle para llegar ahí. No forzar a que la gente escuche para que pueda entender lo que está ahí, porque hay gente que no escucha, es sorda. La gente que no ve es ciega. Hay gente que tiene una forma distinta de interactuar con el mundo, o es distónica, terraformada. Eso no se puede evadir. Todo eso debe ser incorporado. Ahora, el hecho de que el Perú sea pues un foco milenario, ancestral, nos obliga, como una decisión de poder, para tratarnos de tú a tú con otros focos civilizatorios que estuvieron y están en conflicto con la sociedad occidental. Y lo hacen no solamente en castellano, por supuesto. Entonces, eso nos invoca a una forma distinta de organización en la que ya desde ahora, no para después, ¿ah? Para después es demasiado tarde, ¿no? No me llamen en 30 años, ¿ah? No voy a estar. No podemos evitar que esto sea actuado ahora. Guancho Lima es inspirador, que sea inspirador también de textos superiores, que se vayan vertiendo en base a estas fabulosas evidencias que estamos recolectando. E ir más allá de lo significativo. Tiene que ir uno pensando que no basta ser representado, hay que ser participante. Y eso exige una nueva conducción en términos de filosofía pegado al asunto del derecho. Si bien dice el doctor Zenón de Paz que hay un sujeto en todos los seres, entonces tenemos que ir al fundamento del derecho romano germánico, donde el único sujeto de derecho es el ser humano, los demás están pintados. ¿Sí? Tenemos que reconsiderarlo. Hay sujetos y objetos de derecho, pero nosotros tenemos que reformular la cuestión jurídica en busca de entender ya que hay sujetos de derechos no humanos. Y eso debe ser una nueva reformulación de los principios jurídicos del Perú. Y vamos actuando en muchas dimensiones. Este es mi comentario en relación a las muy inspiradoras eh, evidencias que nos han mostrado esta noche los expositores. Gracias. Muchas gracias, Mario Larriba. Le agradecemos mucho a los que han querido intervenir, pero en particular a Fortunato lo invitamos para el jueves que haga su exposición, porque ya hemos tenido la gentileza de habernos entregado un documento muy importante, lo valoramos bastante, su contribución que está haciendo a este debate que estamos teniendo sobre las culturas originarias y su emergencia, y lo invitamos para el día jueves para que tenga la primera intervención sobre el texto que usted ha elaborado, que nos parece sumamente importante como ilustración en este proceso que estamos llevando a cabo. Le agradecemos ahora. Vamos a dar la palabra al compañero Rubén Darío para cerrar, porque nos hemos extendido la hora, y al compañero Pancho, al compañero que están pidiendo la mano, por favor, les agradaría que dejen también su comentario en el chat, cosa que nosotros podemos darle prioridad para el día jueves en el debate. Adelante, Rubén Darío, si es que está todavía ahí, porque estaba en camino, en viaje, y tratando de mantener la línea. Rubén Darío, ¿estás ahí? Sí, hermano Jorge, vas a disculpar. Adelante, no, qué ocurrencia, su comentario final, gracias.
Sí, estuve de jurado, como jurado calificador del evento que en Puno hoy se ha llevado a cabo en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Y Entiendo. entonces por eso estuve de viaje y estaba agotando mi batería. Van a disculpar, hermanos, que he estado saliendo. eh, se apagó sencillamente, ¿no?, la batería. Bien, sí, en parte he escuchado algunos comentarios que han hecho los hermanos y las hermanas y todo eso. Efectivamente, este documento es resultado sobre las reflexiones que habíamos realizado en los eventos que el grupo a la que ustedes nos han convocado, participamos y comentamos sobre los procesos de coyuntura último que hemos vivido el año pasado en los 3, 4 primeros meses del 2023 y en efecto, para muchos posiblemente esto sea simplemente una utopía no realizable y para muchos de nosotros quienes convivimos cotidianamente con toda nuestra vivencia y experiencia en la realidad propia de nuestros pueblos, consideramos que sí es pertinente a que esto, lo que se está planteando en el consenso de Huancho, sea un referente para apostar por una nueva forma de estructura social, ¿no? O por lo menos sea un referente, una base sobre el cual podamos estructurar esto, lo que siempre hemos deseado, ¿no? Y ese deseo es el cambio de las estructuras sociales de nuestro país, de nuestro continente. Eh, Muy equivocadamente, tal vez yo decía siempre un poco, no sé, aquellas veces solo escuchando y yo creo que ya a este tiempo creo que ya un poco más, con más argumentos o reflexiones, observar o cuestionar la actitud de los partidos de izquierda de aquel entonces que a la cultura originaria de pensamiento y racionalidad propia de nuestras naciones originarias, jamás han considerado como un referente de cambio, ¿no? Y solamente se han limitado a considerar como parte de una clase campesina, nada más, ¿no? Y la cultura originaria ancestral y que siempre se ha considerado una referencia de existencia de una sociedad ya en decadencia o que va desapareciendo, que ya está condenado a no existir, ¿no? Pero sucede que a este último tiempo hay un proceso de resurgimiento desde nuestra práctica real, ¿no? Desde nuestras formas de convivencia. Eso nomás quería yo mencionar y no sé, seguramente que vamos a seguir compartiendo y, y agradecerles a todos los hermanos que han participado en esta noche, a Zenón, Pilar Roca, no sé, el otro hermano que no recuerdo su nombre, la hermana Cristina Herencia, Ina Zenón de Herencia, Paz Zenón de Paz, y entonces yo les he y Mario escuchado, Larriba. sí, y yo les he escuchado participar en algún momento y creo que de alguna manera concordamos, ¿no? Bueno, eso nomás podría comentar esta noche, hermano Jorge. Gracias más bien por... Muchas gracias, Rubén Darío. Gracias. Todos estamos a la expectativa. El día jueves vamos a continuar este debate con nuevos comentarios. Uno de ellos, el de Fortunato, que nos ha entregado un documento muy importante para que ustedes también puedan incorporarlo. Va a estar el compañero del doctor Julio Valladolid de Ayacucho
y el doctor Oscar Paredes de Cusco. Así que vamos a tener un complemento adicional de todos estos elementos, todos trabajando en torno a cómo hacer que este consenso de Guanchu sea realmente una bandera nacional, un sentido común de toda la población y que se enriquezca en cada región de acuerdo a las particularidades de cada uno. Muchas gracias a todos. No me voy hoy sin explicarle que el día de mañana, el día martes, tenemos una reunión muy importante, la presentación de un libro que se va a entregar gratuitamente sobre el agro. Ustedes saben que el agro ha venido ha quebrado, todas las familias campesinas han quebrado en los últimos 40 años. ¿Por qué? ¿A qué políticas se han debido? Lo va a explicar Milciades, porque si no entendemos qué cosa es lo que se ha generado como deterioro del agro, nunca vamos a poder reconstruir nuevamente el agro. Va a estar Melciades entregando el libro y explicando un poco por qué es que se ha venido a una migración de más de 5 millones de campesinos y por qué se están abandonando las tierras de cultivo y por qué está esta situación de deterioro del campo rural en el Perú, habiendo tenido una capacidad de creación productiva muy grande. Así que vamos a entender mañana, el día martes, vamos a estar a las 8 de la noche trabajando este tema y el día jueves nuevamente trabajamos sobre el consenso de Guanchu sobre los temas que los compañeros que hemos mencionado. Muchas gracias a todos, disculpen a los compañeros que no hemos podido darle la palabra ahora, pero van a tener la primera opción el día jueves de todas maneras. Muchas gracias, muy Hasta buenas noches. luego.